Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. Y rápidamente vamos a arrancar con noticias porque hoy tengo un invitado, un gran amigo, invitado de lujo, uno de los hombres que más sabe sobre el tema cubano. Por lo menos aquí somos modestos en el sur de la Florida. Me refiero a mi querido amigo Sebastián Arcos Casabón, expreso político, fundador junto a su familia del Comité Pro Derechos Humanos en Cuba, y ahora es el director interino del Instituto de Investigaciones sobre Cuba en la Universidad Internacional de la Florida. Hay muchos temas y hay una noticia de última hora. De hecho, entro con eso con Sebastián. Bienvenido a La Resistencia. Buenas tardes. Hombre, y tienes de fondo la imagen del Morro de La Habana, que Correcto. es la imagen que el centro que dirige Sebastián pues ha decidido poner. De ahí atrás está Cuban Research Institute. Sebastián, para nuestro público, vamos a darle los datos y aquí es donde quiero tu análisis. Bueno, estas tres empresas que han realizado esta encuesta con la que voy a hablar, sobre la que voy a hablar con Sebastián, entrevistaron entre el día 6 y el 10 de abril presente a 800 personas en 4 condados del sur de la Florida. Monroe, Palm Beach, Broward y por supuesto Miami-Dade County. 800 personas escogidas de manera aleatoria. El margen de error de la encuesta es 3.5 más o menos, y lo que arroja datos significativos. Lo que dice es que el 79% de la comunidad cubana del sur de la Florida respalda una intervención militar de Estados Unidos en Cuba. 77% dijo que no a negociaciones que estén encaminadas a mejorar las condiciones económicas sin que haya una transición hacia elecciones libres, tema que había hablado Sebastián aquí hace unos días. 78% marcaron un fuerte rechazo a un acuerdo que mantenga el actual régimen, incluido el Cangrejo este. 69% se opone firmemente, es decir, 78% fuerte rechazo y 69% se opone firmemente. Y 68% rechazó cualquier tipo de diálogo entre Estados Unidos y Cuba que pudiera fortalecer al régimen cubano. Sebastián, tu lectura de esta encuesta. Esta es una encuesta muy, muy importante, muy relevante al momento que estamos viviendo. Confirma sin duda ninguna que existe el consenso de Miami del que yo venía hablando desde hace ya más de un mes. Explica de nuevo porque lo dijiste y además yo te lo he robado, siempre te doy el crédito, pero lo digo, explícale a la gente antes de que sigas, para ti qué es el consenso. Esto es una definición importante, el consenso de Miami. Sí, el consenso de Miami, yo empiezo a mencionarlo como consenso de Miami ya una vez que se produce la firma por parte de dos grupos sombrillas de activistas políticos cubanos, de un acuerdo unificado de cómo debe ser la transición en Cuba. Y el acuerdo tiene claramente, muy claramente especificado 4 fases para esa transición. Y se empieza primero por una transición política y se deja la transición económica para la tercera fase. O sea, el consenso cubano es, en pocas palabras, la transición en Cuba tiene que ser total, no puede ser una transición parcial o mediatizada como la de Venezuela, y tiene que empezar por transformaciones estructurales políticas, no económicas. La economía viene después que se ha transformado la política. Ese es el consenso de Miami, que además es compartido por el mundo de los negocios cubanoamericanos. Yo he estado en reuniones donde se coincide completamente por parte de esa comunidad cubana de empresarios que no van a invertir en Cuba si no se produce primero una serie de reformas fundamentales, políticas que cambien el marco jurídico y protejan la inversión de capital foráneo, aunque venga de cubanoamericanos
se puede considerar capital foráneo. Y eso es fundamental para la recuperación económica de Cuba, porque el capital norteamericano no se va a lanzar de barriga a invertir en Cuba sin que antes lo haya hecho ya el capital cubano-americano. Capital cubano-americano es lo que se llama en política el canario en la mina de carbón. Ese Ahora, famoso, ese ahora, famoso experimento sí. de cuando si el canario estaba vivo, pues todo estaba bien. Si el canario se moría, entonces había que salir huyendo. Eso es exactamente lo que va a hacer el capital cubano-americano en Cuba. Ese consenso que yo ya había identificado tanto en el lado político como en el lado económico, ahora esta encuesta lo lleva a nivel completo de la comunidad. Y el consenso es fundamental. Más del 80% de la comunidad coincide en todos estos puntos fundamentales que yo había mencionado anteriormente. La transición tiene que ser completa, con elecciones libres y democracia. Tiene que empezar por reformas políticas. El régimen no se puede quedar en el poder de ninguna manera permanentemente. Y aún si se hicieran reformas económicas que mejoraran el nivel de vida, el exilio no apoyaría ese tipo de negociación si no se produce una reforma política. Ahí está el consenso. Fíjate, en eso que estás manifestando, es decir, tú le añadirías una tercera pata a la observación tuya del consenso que ponía un punto común entre el lado empresarial, digámoslo así, los hombres de los negocios, los cubanoamericanos, exitosísimos, y las organizaciones del exilio político. Ese era hasta ahora el núcleo del consenso de Miami que tú has explicado. Tú le Correcto. añadirías esta pata a que ya es cualquiera, es decir, los cubanos como nosotros comunes y corrientes que han reflejado en esta encuesta lo que tú estás manifestando. ¿Eso tú lo incluirías en tu ecuación a partir Sí, de hoy? completamente, Ok. completamente, porque se puede considerar que tanto el lado activista político de la comunidad como el lado empresarial son la élite de la comunidad, de una manera o de otra. Sí. Y podría argumentarse que había un desbalance o una desconexión entre la élite y el resto de la población. Esta encuesta demuestra que están en perfecta sinfonía. Yo sé que desde el punto de vista académico y desde el punto de vista político es arriesgado decirlo, pero tú ves que la cuarta pata de esa mesa sería la población en Cuba, mayoritariamente vería eso tal cual como lo vemos aquí. Yo creo que sí. ¿Tú crees que Es sí? muy difícil hacer esa encuesta en Cuba por las razones que todos conocemos. Eh, de hecho, hay varios intentos de tratar de mirar un poco dentro de esa sociedad que está tan atemorizada, que es tan opaca. Pero yo estoy seguro que si se lograra hacer una encuesta similar, aunque fuera parcial, en Cuba se obtendrían los mismos resultados. Ah, eso Fundamentalmente los mismos resultados, Sebastián, tengo que ir a una pausa. ¿Me puedes esperar un momentito ahí? por supuesto. Estamos hablando con Sebastián Arcos Casabón, director del Instituto de Investigaciones sobre Cuba de la Universidad Internacional de la Florida. Vamos y regresamos, Liana. Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. Sebastián, si tenemos estas cuatro patas de esta mesa que define lo que los cubanos quieren para Cuba, ¿crees que eso es difícil de saltar, de superar o de transformar por una administración Trump? No hablo de Marco Rubio, hablo de algunos otros intereses que podría haber ahí para tratar de... Esto ha venido, anoche me lo preguntó un personaje, un amigo estadounidense, para tratar de llevar esto a un Venezuela 2.0, un Delcy 2.0, etcétera. ¿Tú crees que este consenso y esta encuesta que tú acabas de comentar sería un freno a cualquier intento de desviar el curso de cualquier ejercicio político hacia Cuba? Definitivamente. Yo creo que es lo mejor que puede hacer el exilio cubano
es tratar de controlar hasta cierto punto los resultados de esta posible negociación entre Estados Unidos y el régimen cubano para indicar claramente qué es lo que prefiere, qué es lo que busca. Y no es un capricho, es el entendimiento cabal de cuál es la naturaleza del régimen que ha gobernado Cuba durante 67 años y cuál es la única solución que puede resolver los dos objetivos fundamentales de Estados Unidos en el hemisferio occidental, que son primero garantizar la seguridad nacional de los Estados Unidos y segundo garantizar el bienestar del pueblo cubano dentro de Cuba y fuera de Cuba. Lo único que garantiza esos dos objetivos es una transición completa en Cuba que empiece por una transición política y termine entonces con una transición económica. La mejor contribución que puede hacer el exilio cubano a influir ese pensamiento que viene desde la Casa Blanca, esa futura negociación que viene desde la Casa Blanca es precisamente este consenso que estamos viendo. Y te adelanto, la semana que viene, el día 22, yo voy a estar en Washington con cubanos que representan el lado político y el lado económico, el lado empresarial, para hablar precisamente en Washington, D.C., de este consenso. Excelente, excelente. Ahora que la encuesta refleja el pensamiento de la comunidad cubanoamericana en el sur de la Florida respecto a una solución por la vía militar del asunto cubano. Ayer vimos que leímos que USA Today, que realmente la información no viene de ahí, a pesar de que ellos citan una fuente propia, sino que viene de seteo en Substract, en el sentido de que el Pentágono, el Departamento de Guerra, estaría avanzando discretamente planes para una posible operación militar en Cuba a la espera de una directiva del presidente Trump. Tú me comentaste enseguida que esto no es nuevo, que el Departamento de Guerra siempre tiene planes. Claro, claro. Eh, el presidente marca una política y las Fuerzas Armadas, el Pentágono, inmediatamente empieza a generar planes, alternativas de cómo satisfacer ese interés, esa política que marca la Casa Blanca. En Venezuela se estuvieron preparando y manejando distintos planes y al final esa operación maravillosa que se llevó a cabo el día 3 no se planeó el día antes, se venía planeando hacía semanas, quizás meses. La operación de Irán se ha venido planeando hace décadas. Esto no es nuevo. Los objetivos no se identifican de un día para otro. Los objetivos se vienen identificando permanentemente, constantemente, durante un larguísimo periodo. De manera que USA Today, que ya nos sorprendió con una elucubración sobre la naturaleza de las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos, que estaba completamente equivocada, ahora se aparece con una noticia que en realidad no es noticia. Que el Pentágono está haciendo planes, por supuesto que está haciendo planes. Es lo único responsable que se puede hacer planes. Eso no quiere decir que el ataque vaya a empezar mañana. Por Claro, supuesto que no. claro. Por cierto, Francamente, lo de USA Today en el medio del desencanto general que representa la prensa moderna, USA Today es particularmente eh, un desencanto más grande todavía. mi querido Sebastián, muchísimas, muchísimas gracias. Primero, te deseo éxito en tu viaje a Washington. Segundo, que a tu regreso nos reporte de lo que se pueda, porque son momentos importantes. Y ahora me acordé, a propósito de esta encuesta, que ustedes han hecho trabajos donde, digo, no llegaba al 79% porque la coyuntura era otra, pero recuerdo alguna que estaba entre 60 y 65%. Sí, la última encuesta, nosotros hacemos una encuesta en FIU cada 2 años, un año sí, un año no. La última fue del año 24, la próxima es precisamente ahora, viene ahora en el verano.
Los números de esta encuesta del Herald de hoy coinciden de muchísimas maneras con las encuestas anteriores que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, cuando la encuesta del Herald de hoy dice que el grupo más duro, más de línea más dura del exilio cubano son los recién llegados, eso es algo que nuestra encuesta ya había Sí, encontrado la recuerdo. hace varios años. Sí. Que la gente que estaba llegando de Cuba a partir del 21 eran mucho más conservadores, mucho más radicales y estaban sumándose al Partido Republicano en grandes cantidades, mucho más que del otro lado. Los números que ellos citan, por ejemplo, de afiliación partidista hoy en el Herald, son prácticamente idénticos a los que tiene la encuesta nuestra del año 24. Pues te espero a la vuelta, que es la semana que viene, en 5 días. La semana que viene. Suerte, Sebastián. Muchísimas Muchas gracias. gracias.